Y es momento de recibir a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es argentino, periodista, licenciado en Ciencias Políticas, consultor político, experto en seguridad, terrorismo y crimen organizado y un gran militante por combatir el antisemitismo. Estamos hablando del licenciado Daniel Lehrer. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarme. Daniel, o Dani, como te dicen, ¿cómo podemos empezar a entender lo que está pasando en Medio Oriente hoy, en este día? Porque, de acuerdo a la biblioteca que uno escuche y a la mirada que uno le preste atención, la lectura que de repente hace del conflicto. Correcto, creo que justamente para entender hay que decir las cosas como son y darle un marco global, más en un momento donde hay mucha desinformación al respecto. Claramente lo que se vive hoy en Medio Oriente, Israel puntualmente, está en una guerra por su existencia, en una guerra por subsistir. Está enfrentando muchos frentes, no es solo Gaza o algún intento de atentado a través de Cisjordania. Israel está recibiendo ataques en el norte por parte de Hezbollah a diario, antes del 7 de octubre, que recrudeció post 7 de octubre. Estamos hablando de cientos de cohetes y drones explosivos. Está siendo atacado por los hutíes desde Yemen, por las milicias pro-iraníes desde Irak, y ayer se abrió un nuevo frente, ayer hubo un atentado en el paso con Jordania. Entonces lo primero que hay que entender es que es una guerra por la existencia, por la subsistencia de Israel. Obviamente que el frente más importante hoy todavía es Gaza porque quedan aún 101 secuestrados, pero hoy esa importancia está empezando a trasladarse al norte, porque creo que en el corto plazo va a haber una guerra con Hezbollah en el norte, porque Israel tiene hoy más de 100.000 evacuados. Hay ciudades fantasmas. Entonces creo que hay que entender eso un poco, que no es solo lo que ocurre en Gaza, no es solo el 7 de octubre, sino que es mucho más regional y que hay algo más complejo detrás. Y me parece que otra dificultad añadida que hay, sobre todo para los que los miramos desde afuera, es ubicar el comienzo de esta enemistad, podríamos decirlo, animadversión, odio, llámalo como quieras, entre Israel y Palestina, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay que hacer mucha historia, hay que ir para atrás. Sí. Y en esta campaña de desinformación o de intento de instalar una narrativa, hay muchos mitos y muchas mentiras, y entonces hay que hacer mucha historia. Y uno de esos mitos que hoy existen es el de tratar de borrar las raíces judías en la región y en la tierra y hacer creer que el Estado de Israel, que los judíos le robaron tierras a un Estado llamado Palestina. Y eso nunca existió y nunca fue así, y hay que hacer mucho de historia. Lo concreto es que las raíces judías en la tierra datan de miles de años atrás, que quienes han rechazado todo acuerdo para tener su propio Estado han sido los propios líderes palestinos. Y por eso yo defino siempre que los que levantan la bandera de la causa palestina levantan una bandera de una causa falsa. No porque yo no crea que los palestinos tienen derecho a tener un Estado, sino todo lo contrario. Yo creo que tienen derecho y creo en la solución de dos Estados. Pero creo que todos los que protestan contra Israel deberían hacerlo contra los líderes palestinos y contra los líderes terroristas, que han gastado los millones y millones de ayuda humanitaria en construir una maquinaria bélica y no en beneficio de los propios palestinos. Bien, a propósito, sí, bueno. No, perdón, tenía una pregunta. No, Dani, que estos días hubo huelga en Israel en contra de Netanyahu, también porque aparecieron 6 secuestrados muertos, pero lo que me da la sensación, por ejemplo, también hablando con mucha gente que vive ahí, es que parece que Netanyahu no tiene un plan para el día después, que hasta se sospecha que un poco está estirando porque está hasta las manos de causas de corrupción, de cosas, y está mandándose las peores macanas por él. Es cierto que se escucha eso y se dice eso. Coincido en que probablemente no tenga un plan para el día después y creo que esto es un tema que se va viendo día a día y que tampoco lo tiene que tener Netanyahu solo. Coincido en que Netanyahu va a tener que pagar las consecuencias, pero no por el accionar actual, sino porque ocurrió el 7 de octubre. Lo que pasa es que no es momento para verlo. Y sí, también es cierto que hoy Israel tiene otro frente más, a todos los que yo decía al principio, que es el frente interno. Pero ¿sabés qué? A mí lo que más me queda de esto que me estás planteando, que después de la ejecución de los 6 secuestrados israelíes, se habla más del frente interno y de Netanyahu, y casi, no hablo de los medios, hablo en general de la opinión pública, no se habló de la ejecución de los 6 secuestrados, pasó casi desapercibido. Y eso me parece que nos tiene que llamar la atención a todos como ciudadanos de bien.
porque mataron a sangre fría a 6 secuestrados. No hay excusa. Lo de Netanyahu es un tema que tendrá que ver la sociedad israelí, y los israelíes son los primeros críticos de sus gobiernos. Y claro que Netanyahu va a tener que dar sus explicaciones, primero por el 7 de octubre, después por todo el resto. Bueno, a propósito del 7 de octubre, te comento, no tenés por qué saberlo, la semana pasada entrevisté a la embajadora de Palestina en Uruguay, una entrevista que hizo algún ruido, y ella me daba algunos argumentos. Por ejemplo, lo siguiente. Ella dice, parece que Israel justifica todo lo que está haciendo por el 7 de octubre, pero nada de todo lo que pasó antes del 7 de octubre justifica nuestro accionar. Palabras más, palabras menos, ese era el razonamiento. Para Israel parece que todo lo de ahora está justificado por el 7 de octubre, pero nada justifica, entonces, y dice, si nosotros nos vamos antes del 7 de octubre, tenemos un montón de argumentos. Bueno, desde 75 años habla de ocupación, no respetan los derechos internacionales, Israel no respeta acuerdos internacionales. Tenemos todo el respaldo de la ONU, sin embargo, por el veto de Estados Unidos, que es amigo de Israel. Además hablaba de genocidio que entiende vive su pueblo Palestina hoy por el asedio israelí, palabra que, por ejemplo, la colega Ana Jerosolinsky no acepta, le contestó en una columna, y dice que es parte de lo que vos entendés como narrativa, hablar de un genocidio. También decía ella que no puede Israel arguir derecho a la autodefensa, porque desde la ONU mismo se dice que no hay derecho a la autodefensa en este caso. Entonces quiero saber tu punto de vista. Bien, bueno, varias cosas. Voy a tratar de acordarme de todo lo que me fuiste diciendo. Primero, esos 75 años marcan justamente parte de esta narrativa. Lo que quieren instalar es que, porque suele decirse que Israel es un Estado artificial creado en el año 1948, y a partir de ahí levantan la bandera de la causa palestina. Y de vuelta, volvemos a lo mismo. Eso es falso. La existencia de las raíces judías y la permanencia y presencia judía en la región data de hace 3000 años atrás. Voy a tratar de avanzar un poco más. Los palestinos como pueblo y causa nacen en el año 1964 con la creación de la Organización para la Liberación Palestina, que lideraba en ese entonces el egipcio Yasser Arafat. Antes eran árabes, porque Palestina, lo que muchos tratan de mostrar en unos mapas verdes que usan, que son parte de esos mitos, Palestina es una región que el Imperio Romano, que el emperador Adriano le cambia el nombre a Judea, como se conocía, judíos viene de Judea, y como quiere borrar toda historia del pueblo judío en la región, le pone Palestina. ¿Por qué le pone Palestina? Por los filisteos, que nada tienen que ver con los palestinos actuales, que habían desaparecido hace mucho tiempo atrás, que estaban enemistados con los judíos, y le cambia el nombre para borrar la historia. Bien, dicho eso, en la actualidad intenta hacerse creer que toda esa región que le ponen Palestina era un estado llamado palestino. Error. En Palestina había árabes y judíos. Y ese territorio ya fue dividido una vez primero, y un 70 o un 80% fue entregado a manos árabes. Lo que hoy se conoce como Israel tendría que haber sido dividido en dos estados, uno judío y uno árabe. Cuando se crea el Estado de Israel, los árabes, que todavía no eran palestinos, lanzan una guerra para eliminar a Israel del mapa. Entonces, la primera falacia es decir que el problema empieza hace 75 años atrás. Bien. Primer tema. Segundo tema, no hay genocidio. El genocidio es otra parte de la narrativa para intentar instalar a un mensaje de odio y de demonización hacia Israel. Y es un mensaje... Qué curioso lo que decís. Ella dice que Israel demoniza a los palestinos, que los trata a todos de terroristas, a los civiles, como si todos fueran terroristas, todos fueran Hamás. A ver, generalizar siempre está mal. Yo no considero que todos los palestinos sean terroristas. Y yo creo que hay civiles inocentes en Palestina, en Gaza puntualmente en este caso, que sufren a Hamás. De hecho, yo suelo compartir entrevistas de algunos ONG que hacen de modo privado con gazatíes que están en contra de Hamás. Con lo cual yo no pienso de esa manera. Pero sí digo algo, que el antisemitismo moderno se disfraza de antisionismo. Entonces lo primero que se hace es demonizar el término sionismo. ¿Y saben lo que es sionismo? ¿Saben lo que es el sionismo? Sí. Creer que Israel tiene que existir. Punto. Todo el resto, que Israel es genocida, que en Israel hay apartheid, es parte de esta narrativa. Entonces, el genocidio tiene una definición.
Y nada de lo que hace Israel es eso. Nada es genocidio. Israel no tiene una sistematicidad buscando eliminar un pueblo. Simplemente en este caso está buscando recuperar a sus secuestrados. Vos sabés que, ya que estamos con esto del antisemitismo, porque es brutal, cada vez que se toca este tema en el programa explotan los teléfonos y todos son a favor de Palestina. Entonces, te quería preguntar, ¿cuándo recrudece este antisemitismo en el mundo? ¿Hay un hecho concreto que hace que, la verdad, las muestras de antisemitismo son brutales en el mundo, en cualquier manifestación que haya? Hasta en una tribuna de fútbol aparece la bandera de Palestina. Es decir, está instalado en todos lados. De hecho, te agrego, en esa entrevista de hace unos días con Nadia Rashid, la embajadora de Palestina en Uruguay, ella dice que no ve un sentimiento anti-Palestina en los uruguayos, sino que al revés. No, de hecho dice anti-Israel. Queda demostrado, por eso estoy se lo apoyando pregunto. lo que dice Bambino. Pero de hecho ella se sorprendió. Ella se sorprendió de marchas de gente que nunca vio un palestino y está con la bandera de Palestina. ¿Sabes a quién sí vio? Claro. Los judíos. Claro, exacto. Y sin embargo señala cierto silencio de Uruguay que no ha condenado los ataques israelíes. Ahora, No, pero la pregunta concreta es esa. ¿Cuándo recrudece este movimiento en el mundo? Mirá qué paradoja, ¿no? El antisemitismo siempre estuvo latente, Sí, estuvo escondido de acuerdo. siestita, Sí, pero estamos de acuerdo. van saliendo diferentes excusas Espera para que la chispa. esté bien visto, que mirá, salga. yo trato de ir escuchando, vos acabas de decir diferentes excusas. Justamente, el antisemita argumenta tantas excusas que en realidad no tiene ninguna, sino que cualquier cosa le sirve para expresar su odio. Pero puntualmente, en este momento lo que hizo explosión fue el 7 de octubre. Mirá qué paradoja. La peor masacre contra judíos desde la existencia del Estado de Israel generó una ola de antisemitismo en el mundo. Israel no había entrado todavía en Gaza y en un aeropuerto que ahora no recuerdo la ciudad de Rusia, los ciudadanos colmaron el aeropuerto y la pista de aterrizaje intentando bajar judíos e israelíes de los aviones. Y todavía no había pasado nada. Entonces, ¿qué pasó? Fue esto. Ahora, ¿es inocente? No. El antisemitismo se nutre de mucha ignorancia y de gente que repite la moda. Porque hoy es una moda. Hoy cierto sector político empuja estas ideas, pero ha habido mucho financiamiento. Qatar, Irán, que son países que promueven el terrorismo, no solo financian partidos políticos, financian universidades, financian cátedras. Entonces crearon una masa de gente que repite lo que gente que es muy inteligente intenta instalar. Fue el 7 de octubre, pero siempre cualquier cosa que esté dando vuelta es buena como para... Porque es insólito que un ataque donde murieron inocentes y que no tenían nada que ver. No solo los que murieron. Ahí recrudezca el antisemitismo, es increíble. Pero además hubo mujeres violadas, hubo mutilaciones. No, por Dios. Por eso te decía, mirá la paradoja. Condenable de todo punto de Mirá vista. la paradoja. Sumo al panel al amigo Tomás Friedman, que está del otro lado. Tomás, te escuchamos fuerte y claro. Pero te vemos borroso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Checho. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, Dani Lehrer. ¿Cómo estás? Bueno, estamos en un momento clave hoy en Medio Oriente, como tú bien lo seguís en forma permanente, con una amenaza del terrorismo en Medio Oriente, pero una amenaza del terrorismo en el mundo. No sé si te has enterado, el Mossad hace una semana alertó a Uruguay sobre la presencia de un adolescente de 14 años captado por una célula terrorista desde Filipinas, con material vinculado al terrorismo, un adolescente de 14 años que habla árabe perfectamente. Es la primera vez en Uruguay que ocurre un hecho de esta naturaleza, que un adolescente de 14 años que habla árabe esté vinculado a movimiento terrorista. Fue captado desde Filipinas por un integrante de un movimiento terrorista del Medio Oriente, y hoy está en alerta la comunidad judía uruguaya, hoy está en alerta el Ministerio del Interior, que ha dispuesto una vigilancia especial a las sinagogas, a las escuelas y a las instituciones judías. Fíjate, uno habla de terrorismo allá en Israel, ¿no? Que tiene 4 frentes contra grupos terroristas terribles, pero lo tenemos muy cerca, ¿no? Lo tenemos muy cerca, no me sorprende. En Argentina la semana pasada se desbarató una organización, una banda que financiaba a Hezbollah a través de criptomonedas. Pero no me extraña porque Irán no solo financia el terrorismo, sino que extiende sus tentáculos terroristas. Nosotros en la región, en Latinoamérica, lo tenemos. Para mí, Venezuela
es la Siria de la región, es el centro de operaciones de Irán a partir desde donde va extendiendo los tentáculos. Y ya están en Bolivia, están en Colombia, están en Nicaragua, están en Cuba, próximos a Brasil, con lo cual no me extraña, claro que los tenemos acá entre nosotros. No, es así. Por eso la preocupación que existe hoy en la región por parte de algunos países que están empezando a actuar coordinadamente frente a esto, porque si no, ustedes saben que es muy difícil luchar contra el terrorismo. Entonces, por suerte hoy, Argentina, Uruguay, Chile también, e incluso Perú, se ha unido a una coordinación de los servicios de seguridad en coordinación con el Mossad de Israel y con el FBI, porque hay temor, como tú decías, tenemos también la triple frontera, donde también hay células importantes. Quiere decir que, como tú decías recién, Hamás el 7 de octubre lamentablemente logró 3 objetivos que quería. 1, generar un antisemitismo mundial impresionante. 2, el terrorismo, como tú decías, siempre estuvo, pero despertó el terrorismo en el mundo. Quiere decir que ha tenido esos objetivos, y el tercer objetivo que tenía Hamás era que Israel reaccione de esta forma. Sabía que iba a haber esta reacción, porque ustedes saben, y los oyentes y televidentes lo saben, y tú lo sabes muy bien, Hamás es un movimiento terrorista muy peculiar. Todos son peculiares, pero Hamás tiene la particularidad que la vida humana para ellos no vale nada. Absolutamente de acuerdo. No vale nada la vida del enemigo ni la propia. De hecho, viven de la sangre, viven de sus propias víctimas para vender su propaganda. Y me sumo a algo que hablábamos antes del genocidio. Justamente, si leen la carta fundacional de Hamás, es ese grupo terrorista quien pretende un genocidio. Con lo cual eso también derriba un poco estos mitos de los que hablábamos. Pero claramente viven de la sangre propia y de la sangre ajena. Dani... Los escenarios y ahí que se vienen para el futuro no son nada claros. Esta guerra no sé cuándo va a terminar. El tema de los rehenes, el acuerdo es muy difícil. Hoy Israel atacó Siria, que es otro foco del terrorismo internacional. No es que atacó cualquier lugar de Siria, atacó 4 ciudades, entre ellas Damasco, un depósito de armas químicas. ¿Cómo lo ves tú el futuro? ¿Es fácil? ¿Es cercano? No es ni fácil ni cercano. Y es más, en los próximos días, meses, se va a abrir el conflicto abierto, cuerpo a cuerpo, una guerra declarada en la frontera norte. Digamos, yo creo que lo decía antes, Israel tiene 100.000 desplazados en el norte por los cohetes a diario de Hezbollah y la amenaza de cometer un 7 de octubre entrando por tierra. Con lo cual la única alternativa que Israel tiene de devolverle la tranquilidad a sus ciudadanos es volver a entrar en el Líbano y correr a Hezbollah del otro lado del río Litani como siempre debió estar. Así que no la veo ni cercana ni fácil. Creo que esto llegó para quedarse un tiempo largo. Yo le pregunto, perdón que la cite, pero me parece bueno para contrarrestar visiones, ¿no? Y sobre todo los que lo vemos de afuera entender un poco más todo. Yo le preguntaba a ella acerca de esta tesis sobre los 2 estados, ¿no? Y ella decía, nosotros estamos muy afín, sería... En realidad mi pregunta, que te puedo hacer la misma pregunta a vos, idéntica, es cuán cerca... Le pregunté si ella, que tiene 46 años, siente que en vida va a haber un final del conflicto, es decir, que haya paz en Oriente Medio, por lo menos por un tiempo duradero. Y ella decía, es muy fácil. A lo que la miré como diciendo, Lol. si algo no es fácil, ¿no? De hecho, a ver, me tocó ir enviado por la Embajada de Israel a entender el conflicto en Israel, y me vine entendiendo mucho, pero con muchas cosas, con deberes en mi cabeza. Y ella dice, sí, porque nosotros desde Palestina creemos en que debe haber 2 estados y estamos a favor de los 2 estados, y la comunidad internacional cree que debe haber 2 estados. Es Israel quien no quiere 2 estados porque no tolera que nosotros seamos un estado. ¿Es tan así? ¿O dónde está el error en el relato? No es tan así. De hecho, mirá, la mayoría de los masacrados el 7 de octubre eran ciudadanos israelíes que bregaban por la paz y que bregaban por 2 estados. Es por la región donde estaban en el sur, es más ese tipo de gente. Hubo muchos activistas que trabajaban en conjunto con palestinos, con lo cual no es así. Y de hecho, solo con revisar la historia basta con ver
¿quién ha rechazado la posibilidad de tener un Estado? Las propuestas las hubo. Y además, si querés agregarle, puedes ver cuáles son los lemas. Los lemas son desde el río hasta el mar, por ejemplo. Y desde el río hasta el mar significa la desaparición del Estado de Israel. Cuando se levanta la bandera pro-Palestina y se dice ese eslogan que suena lindo en inglés, se está pidiendo la desaparición del Estado de Israel. Y además, hay que entender que muchas veces en castellano o en inglés se dice una cosa, y después esta misma gente en árabe dice otra. No, lo digo en serio. No está es, bien, no, es, está bien. Échale ley, échale trampa. Entonces, lo que digo es, yo no veo una solución fácil. Y además jamás no quiere dos estados. Jamás, les pido que a todos los que Eso- nos están viendo que agarren la carta fundacional de Jamás. Yo no Sí. me acuerdo de memoria, el preámbulo es Eso es, tremendo. eso es algo que se tiene que dejar de repetir, que jamás quiere dos estados. Y Jamás hoy gobierna Gaza, por lo que sea. De No, facto, de hecho te agrego algo, ya que la cité varias veces, no se animó a calificar a Hamas como grupo terrorista, Bueno. lo cual me parece sintomático y grave, ¿no? ahí lo tenés. Entonces, de vuelta, yo no veo que los esfuerzos sean por tener un Estado, sino que yo veo que los esfuerzos son porque los gazatíes, hablando de Gaza puntualmente, estén cada vez peor y generen una ciudad subterránea con fines bélicos. Entonces yo no veo dónde están buscando los dos Estados. Israel quiere la paz, quiere vivir en paz. ¿Y vos crees que Israel sí estaría de acuerdo con dos estados? Yo creo que sí. Sí, sí. Y ahora te hago la misma pregunta que le hice a ella. ¿Vos cuántos años tenés? 48. 48, tenés 2 años más que ella. ¿Tenés fe de que en vida poder ver el fin del conflicto? Espero que sí. Espero que sí. Soy escéptico, no quiero decir que lo voy a ver, pero ojalá sí sea. Sí. Muy bien, Bambi. No, confirmar lo que te digo, es increíble, pero si te leo cada mensaje es brutal. ¿Vos lo atribuís Eh. a una cuestión de moda? Porque también hay cierta afinidad, me da la impresión, entre Y es sí. parte de la izquierda y la causa palestina, ¿no? Sí, yo lo Ahora es la atribuyo- izquierda, en otro momento era la derecha. El antisemitismo siempre está, pero está más arriba, más abajo y con diferentes excusas. Ahora es esta y es la izquierda, pero históricamente eran los blancos. Quizás Acá, sea yo qué parte sé. de la moda de la que habla se nutre Dani. se nutre de mucha ignorancia. Creo que no es nuevo. O en algún momento fue de extrema derecha o es de extrema eso. izquierda. Y repito una frase que dice siempre Alejo Shapire. Hoy la que fía, el pañuelo palestino, la bandera palestina es la remera del Che Guevara. Mucha gente Sí. después con el tiempo dice, mirá lo que militaba. Pero hoy hay mucho de moda y hay mucha ignorancia. Y te das cuenta cuando repreguntás y pedís argumentos y muchas veces no los hay. Sí, es como un gay con la camiseta del Che, más o menos. Bueno, Cuando se da cuenta. Basta con ver las banderas de Palestina o de Hamas en las marchas del orgullo gay, cuando todos sabemos que en Gaza y en Que son Cisjordania hay mercado. combatidos. Claro. También es algo para mí sintomático es que la gente que odia, no sé, a los capitalistas, odia a los judíos y la gente que odia a los comunistas también, porque estamos asociados a los dos por algún motivo, para odiar tenés para elegir. Totalmente. Entonces es por una o es por otra, es por la que quieras. Y como mi abuelo siempre dice, un antisemita es alguien que odia a los judíos más de lo normal. Como que hay una línea base de que está, todos. Si es un pero poquito, no soy poco- antisemita. Un poco, reafirmando lo que decía él, y sobre todo los derechos. Vos fíjate que en la última marcha del 8 AM hubo, Sí. de 8M, perdón, hubo muestras Sí. que fueron llevadas a la Sí. justicia, ¿no? Sí. Y estamos hablando que estás a favor de países donde evidentemente la mujer no tiene No, ningún no. tipo de derecho. Ningún tipo de Dani. derecho. Sí. Sí. Algunos analistas dicen que si gana Donald Trump las elecciones de Estados Unidos, este conflicto se acaba mucho más rápido que si gana Kamala Harris. No tengo elementos No. para decir ni sí ni no. No me animo a afirmarlo. Sí. No me animo a afirmarlo. Correcto. De todas maneras, Trump tiene otra forma de manejar los conflictos internacionales sin ninguna duda. Lo ha mostrado en su primera presidencia y hoy lo que él está anunciando para Medio Oriente es decir, vamos a hacer la presión que puede hacer Estados Unidos para que él fue el creador de los acuerdos de Abraham, que estuvieron a punto de concretar. Otro de los objetivos de Hamas, ustedes saben, era evitar el Claro. acuerdo de Israel con Estaban a Arabia 15 Saudita, días de la firma. Correcto. Yo iba a decir, promovido por Donald Trump. Yo personalmente opino que el mundo será diferente con Donald Trump que con Kamala Harris y creo que el conflicto del Medio Oriente podría tener una solución más rápida con un Donald Trump en el poder. yo no me animaba a decir si más rápida, pero sí iba a mencionar los acuerdos de Abraham y claramente Israel firmó acuerdos con un montón de países y estuvo a punto de cerrar
con Arabia Saudita, que justamente fue lo que jamás buscó evitar. Pero no sé si sería más rápido porque estamos en otro momento. No me animaba a hablar de tiempos y de celeridad. Pero claramente que la posición de Trump es otra y yo coincido bastante. Muy bien. Sí, Tomás, dale. No, de acuerdo, de acuerdo. Uno de los temas, mañana es el debate, el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris, y uno de los temas que los dos pidieron que figure en el debate es la situación de Israel y la situación en Medio Oriente. Así que vamos a escuchar atentamente qué es lo que dice. Muy bien. Karim Benzema, Dani Lehrer, decime qué te han dicho. Sí, todo el tiempo. Separado Todo el tiempo, y suelo tener la barba un poco más larga, entonces soy más parecido. ¿Y frente al arco qué tal? No, juego de 5. Ah, no llego mucho, no piso mucho el área. Karim Benzema, volante rústico. Totalmente. Dani Lehrer, muchísimas gracias por esta charla en Buscadores. Muchas gracias a ustedes.